al Señor de lo que mucho has recibido de parte de Él. Entonces, hermanos, pues esta noche vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Crónicas. Estamos en el capítulo 14 y vamos a estar estudiando la vida del rey Asa. Entonces, antes de empezar la lectura y nuestro estudio, me gustaría leerles un texto en el Nuevo Testamento. Nuestra enseñanza la he titulado Persevera hasta el fin. Y lo que pasa es de que este rey, a pesar de que reinó más años que el rey Saúl, que el rey David, que el rey Salomón, y muchísimos más años que su papá, pero este joven rey empezó bien, pero terminó mal. Entonces, como les he dicho en varias ocasiones, que estas historias que leemos en la Biblia se escribieron para que aprendiéramos de ellas. Entonces, por eso el título de esta noche, Persevera hasta el fin. Y dice así en Mateo capítulo 24, versículos del 8 al 14. Aquí, después de que Jesús y sus discípulos estuvieron en el templo, salieron y sus discípulos estaban bien admirados de los edificios y muy impresionados le dijeron a Jesús: mira. Y Jesús les dijo: no, espérense, déjenles platico qué es lo que va a suceder en un tiempo. Y Jesús estuvo hablando de las cosas que iban a pasar en los próximos años, pero también se adelantó hacia el futuro y dijo de cosas que pues a nosotros nos va a tocar o nos está tocando vivir. Entonces así dice el pasaje, Mateo 24, del 8 al 14, dice: pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a los tribunales y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Preste atención, versículo 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias por habernos dado la vida. Muchos no amanecieron el día de hoy, pero a usted le complació de que se nos diera un día más de vida. Gracias por habernos confiado la salud. Algunos hermanos no están entre nosotros por causa de la enfermedad, y nosotros aquí estamos. Y por nuestro propio pie podemos venir a tu lugar de adoración, a convivir con otros hermanos y hermanas en Cristo, a escuchar tu palabra, a adorar y bendecir tu nombre, Jesucristo. Y en esta tarde hemos dedicado este tiempo para que por medio de la predicación de su palabra, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestra mente sean renovadas. Y pedimos que su Santo Espíritu nos dé lo que nos hace falta, porque todos venimos con necesidades muy diferentes, pero tú eres el único que puede suplirlas, y eres el único que puedes recargar nuestras baterías, porque lo que tú quieres es que perseveremos hasta el fin. Te amamos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Les decía que vamos a estar estudiando la vida del rey Asa. Son 3 capítulos. No le quise dedicar 2 miércoles. Creo que podemos hacer el esfuerzo de leer 3 cortos capítulos que resumen la vida de este hombre. Este hombre reinó por 41 años, suficiente tiempo como para llegar a conocer a Dios y permitir que Dios le revelara su poder y su amor a él y a todo su pueblo. Los capítulos 14 y 15 nos van a hablar de cómo este rey buscó al Señor y encontró al Señor. Pues porque Dios no se anda escondiendo de nadie.
Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos corriendo, ¿sí?, al arrepentimiento y a hallar salvación en Él. Entonces, los primeros 36 años de este rey, él buscó a Dios, encontró a Dios y se deleitó en Dios. Y él vivió bendición y también su pueblo. Pero tristemente en el capítulo 16 vamos a ver cómo este rey, en los últimos 6 años de su vida, él endureció su corazón y terminó igual que el rey Salomón. El rey Salomón empezó muy bien, pero terminó muy mal. Entonces, vamos a ver cómo Dios, en estos 3 capítulos, vamos a ver cómo Dios va a permitir algunas circunstancias que van a hacer que este rey busque y encuentre a Dios y que pueda experimentar y ver con sus propios ojos el poder de Dios. También vamos a ver cómo Dios va a enviar a un profeta para animar al rey y a todo el pueblo, para animar a que les sigan echando ganas, que vale la pena perseverar hasta el final. Y el profeta le dice, porque ahí habrá recompensa. Y son las mismas palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Pero también pasan los años y Dios va a permitir a otro enemigo de ellos. Pero desafortunadamente aquí el rey Asa va a endurecer su corazón y en vez de buscar a Dios, de depender en Dios, él se las quiso arreglar por sus propias cuentas. Dios en su gran misericordia manda a un profeta a exhortarlo en amor, con la palabra de Dios, a exhortarlo, a animarlo, pues a que regrese a casa, que regrese y busque a Dios. Pero él, en vez de escuchar a este profeta, a este hombre de Dios, él lo manda a poner en la cárcel al profeta. Y pasan los años y tuvo una muerte muy fea este rey. Entonces, y el mensaje para ti y para mí es de que perseveremos en nuestra fe en Cristo Jesús. Vendrán mareas, vendrán tormentas, vendrán aflicciones, pero que no seamos removidos. Amén. Entonces, empecemos. Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras, que eran estatuas de imágenes de ídolos. Sigue diciendo el 4, también ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. Y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Por tanto, Asa dijo a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos
Todos ellos eran valientes guerreros. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Este hombre se llama Asa. Su papá había empezado bien y terminado mal. Su papá se había encontrado con una situación muy similar a la de él, pero su papá clamó al Señor y el Señor lo escuchó y lo libró de ese gran ejército, que en un abrir y cerrar de ojos lo pudo haber convertido en papita. Pero Dios no lo permitió, porque el papá de Asa buscó a Dios y Dios lo liberó. Pero tristemente su reino solamente duró 3 años y terminó mal su papá. Pero ahora vemos un parteaguas aquí con este rey, el rey Asa. Como dice la palabra de Dios, que donde pues hubo demasiado pecado, ahí pues hubo muchísima más gracia. Y vemos cómo Dios le da a este hombre en sus primeros 10 años, le da un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Y él sabe aprovechar este tiempo de paz. Y este tiempo de paz él lo utiliza para buscar a Dios, él como persona, pero también animó a su pueblo para que buscaran a Dios. Y el escritor se nos dice que estaban tan tranquilos que hasta tiempo tenían para andar pegando bloques, emplastando, ampliando las murallas de la ciudad y gozaban de la bendición y de la protección de Dios. Pero no siempre la vida del cristiano es así. Van a haber, como se nos enseñaba hace unos domingos, van a haber tiempos en los que tenemos que caminar por esos valles de sombra y de muerte. Ahora viene el versículo 9 en adelante, dice: Sera, el etíope, salió contra ellos con un ejército, fíjese, de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Estamos hablando de la mitad de los habitantes de la ciudad de Tijuana. 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefatá, junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín. Después destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellas, y todas las saquearon, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. Entonces aquí tienes a este rey que está en sus primeros años como gobernante de su pueblo. Está experimentando y disfrutando paz, prosperidad, bendición. Pero de repente llega un enemigo etíope y le saca un susto. Se presentan allá afuera de su casa 1,000,000 de hombres más 300 carros de guerra. Eso puede ser muy intimidante. Pero este hombre no se acobardó. Este hombre clamó al Señor. Este hombre le dio el lugar que le correspondía a Dios en su vida. Y este hombre vio la mano de Dios obrar en su vida. No hay ninguna situación en la que Dios no puede socorrernos.
Hay ocasiones que nosotros permitimos que las circunstancias o las situaciones o los problemas nos traguen. Pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está con nosotros. Y cuando vienen esas aflicciones, cuando vienen esas circunstancias, ahí es donde debemos de sacar el cobre, pues. Ahí es donde debemos de poner en práctica lo que escuchamos en tiempos de paz. Por eso el domingo estudiábamos sobre la importancia de leer y de escudriñar la palabra de Dios. Porque de otra manera salimos, bichis a la guerra. Vamos a la batalla sin balas, porque desconocemos la palabra de Dios. Pero cuando tú estás en el estudio de la palabra de Dios, no nada más te estás llenando de información, estás conociendo a ese Dios todopoderoso que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si tú le das la oportunidad al poner tu confianza en Él, Él va a obrar en tu vida. Así como lo hizo este rey. Este rey por seguro había escuchado de su padre y había escuchado de su abuelo, de cómo Dios a los dos los había librado. Este hombre clamó al Señor, y qué hermosa oración. Y es lo único que nosotros tenemos que presentar al Señor, es nuestra humillación, nuestra humildad, nuestro corazón quebrantado, como dijo él: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no perezca ningún hombre, que no prevalezca, ningún hombre contra ti. Dice la palabra de Dios que no serán avergonzados todos aquellos que ponen su esperanza y que ponen su confianza en Dios. Ahí hay una promesa. Haz la tuya. Haz esa promesa, haz la tuya. Créele al Señor. Y él vio la mano de Dios obrar. Dios se encargó de ese 1,000,000 de hombres electos para la guerra. Él se encargó de ellos y de los 300 carros de a caballo. Salieron huyendo. Y hasta provecho le sacó a la circunstancia. ¿Cómo la ve? Provecho le sacó a esa circunstancia. Hasta llevaron botín de regreso a casa. Les había ido también que fueron a otras ciudades y órale, chivas, vacas, queso, y regresaron con bendición. Entonces, cuando tú pones tu confianza en Dios, no hay pérdida. No hay pérdida cuando tú pones tu confianza en Dios. No hay pérdida. Entonces, hasta ahí llegamos en el capítulo 14. Es de buen testimonio para ti y para mí el que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y sigamos el segundo capítulo. Dios sabe que no siempre vamos a andar con todas las baterías bien puestas. Dios sabe que va a haber momentos en los que vamos a necesitar ese hombre o esa mujer que Dios va a usar para traer ánimo a tu caminar. Así como cuando los atletas están haciendo su mejor esfuerzo en esos maratones. Sí, ya se han visto, ¿no? Que hay gente pasándoles ahí las botellitas de agua y ya imagino que los momentos más emotivos para el que está practicando el atletismo y que ya lleva un buen rato ahí en los cerros, y cuando le toca pasar donde está esa multitud de personas, recarga pilas. Recuerdo en una de mis experiencias en la Baja 1000, y no es para presumir, pero en la carrera, las etapas que por lo menos yo disfrutaba más, era cuando nos estaba esperando a los dos lados del camino cientos de personas. Pero ya nada más pasábamos ese tramo
y nos volvíamos a internar al desierto y que los hoyos y, y el polvo y se acababa la fiesta ahí, pues. Entonces, estoy usando estas ilustraciones para entrar al capítulo 15. Dios conoce el corazón del rey, Dios conoce al corazón de su pueblo, y Él sabe que necesitan un 7 mares espiritual. Entonces va a mandar a un hombre para que sea de bendición para ellos, y ese hombre se llama Azarías. Y vamos a leer el capítulo. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor está con ustedes mientras ustedes estén con Él. Presten atención, iglesia. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pues sí, en el tiempo de su papá y en el tiempo de su abuelo habían sido tiempos muy oscuros para el pueblo de Dios. Dice el 4: pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Pues claro, les decía que Dios no anda jugando a las escondiditas con nadie. Dice la palabra de Dios que si lo buscamos de todo corazón, o sea, genuinamente, sin hipocresías, así, genuinamente estamos buscando de Dios, puedes esperar que Dios va a salirte al encuentro. Dice el 5: y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Aquí el profeta está hablando de los malos tiempos que vivió el pueblo de Dios bajo el reinado del papá de este rey y bajo el reinado del papá de su abuelo. Y dice el 6: y era destruida la nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligía con toda clase de adversidades. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Por eso el título de esta enseñanza: persevera hasta el fin, con el propósito de animarte con la autoridad de la palabra de Dios, animarte a que no aflojes el paso, al contrario, que le eches todos los kilos, y como dice por ahí el dicho, que le eches toda la carne al asador. Es más, si hay unas cebollitas por ahí, también aviéntaselas, y unos nopales también. No es tiempo de echarse para atrás, no es tiempo de sentarse para descansar. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Pero también nuestros días, cada día que pasa es un día menos. Sí, porque nuestros días ya están contados. Tú no lo sabes, pero Dios sí. Cada día que pasa es un día menos. Es un día que te acercas a ese gran fin de tu vida. Dice: pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Dice el versículo 8: cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces reunió a toda Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Este rey no era come solo. Este rey estaba experimentando la palabra de Dios viva en su vida, y él quería que no nada más él, sino que todos los demás pudiesen gozar de la bendición de Dios. Así como Cornelio, ¿sí? Cuando se le apareció este ángel y que le dijo que sus oraciones y sus limosnas Dios no las ha echado en menos, sino al contrario, Dios ha estado muy pendiente de las cosas que has estado haciendo. Y le dijo: llámale a uno de tus asistentes y ve por un tal Pedro
y tráelo porque tiene algo importante que decirte. ¿Sí se acuerdan de eso? De esa historia en el libro de los Hechos. Y dice que este hombre llamar a todos sus amigos, parientes, y pues porque él quería compartir ese precioso mensaje de parte de Dios. Y pues aquí vemos lo mismo con este rey, el rey Asa. Escucha la palabra de exhortación de este profeta, su corazón es animado y también él toma ventaja de su autoridad como el rey del país y convoca pues que igual que él, órale, vamos todos a buscar de Dios. Dice el 10, así que se reunieron en Jerusalén el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, en todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. ¡Wow! ¡Qué compromiso! El mismo compromiso que vimos el domingo cuando estudiábamos Josué 1. ¿Qué le dijo la gente a Josué? Josué, mira, el que se te oponga, el que se te rebele, cuello. Nada más, Josué, sé valiente y cumple con tu misión, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la misma respuesta del pueblo de Dios para con el rey. Aquel que no quiera buscar al Señor, chicharrón. Denle cuello, mátenlo. Dice el 14, además, lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habiendo buscado sinceramente al Señor, y Él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Entonces, disfrutan 10 años de bendición. Viene este confrontamiento con este ejército de 1,000,000 de soldados, más 300 carros de guerra que vinieron desde Etiopía. Dios le da liberación. Ahora Dios manda a este profeta para animarles, para decirles, miren, Dios les acaba de comprobar que cuando tú lo buscas, Él responde. Y les dice, ojo, porque el día que ustedes abandonen al Señor, el Señor los va a abandonar. Entonces, el rey mandó limpiar la casa, el templo, el país, todo. Hicieron fiesta, ofrecieron holocaustos al Señor, adoraron su nombre e hicieron un nuevo pacto con el Señor. Nos vamos a portar todos bien. Entonces respondieron muy bien a las palabras de este profeta. Sigue diciendo el 16, el versículo 16 del capítulo 15, dice, el rey Asa también depuso a Maacá, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de Acera. Sí, de Acera era una diosa pagana y pura basura se hacía en la adoración de esta mujer. Dice, Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sí, acuérdense que por el pecado de Israel, las tribus, de Israel se dividieron en dos partes. Entonces hubo reyes que sí metieron su mano en el otro reino para influir de una manera buena a la adoración a Dios. Pero se nos dice pues que este rey no hizo eso. Dice, sigamos leyendo el 17, pero los lugares altos no fueron quitados de Israel, sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días, y trajo la casa de Dios, las cosas consagradas por su padre, sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. No hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Entonces este hombre disfrutó un periodo de 36 años de bendición, de prosperidad, todo bueno, porque él escuchó la palabra de Dios. Pero no solamente la escuchó, sino la puso en práctica, pues. Él buscó a Dios y se aferró a Dios y
Él, junto con todo su pueblo, experimentaron bendición. Entonces, cuando tú y cuando yo buscamos al Señor, eso es lo que nos espera. No todo va a ser de color de rosas, pero aún en la tormenta, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Porque cuando tú buscas a Dios y Dios te permite pasar por esas aflicciones, en vez de alejarte de Dios, te van a acercarte más a Dios. Y si no has llegado ahí en tu relación con Dios, espérate tantito, ya te llegará tu tiempo en el que Dios va a permitir esas circunstancias para que, así como el bebé recién nacido busca la leche de su madre, así Dios quiere pues que lo busquemos, que lo anhelemos. Entonces dice Salmo 121, dice así, precioso salmo: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Lo cree? Amén, amén. Quizá tú puedes identificar hoy esos reyes Seras, ¿sí? Así se llamaba el rey de Etiopía, con ese millón de hombres que vinieron a atacar al pueblo de Dios. Quizá tú puedas identificar esas experiencias intimidantes, frustrantes. Pero mi querido hermano, déjame decirte que Dios ha permitido esas circunstancias en tu vida con este propósito, con el propósito de mostrarte a ti su poder. Quizá es un problema en tu matrimonio, quizá es un problema en tu familia, quizá es un problema en tu trabajo, quizá es un problema muy serio en tu comunidad, quizá es una enfermedad, quizá es una necesidad económica, que tú te sientes así como Jerusalén se sintió con 1,000,000 de soldados armados allá afuera queriéndolos hacer papitas. Más 300 hombres o 300 carros de caballo, con hombres obviamente, ¿no? Pero Dios permite esas circunstancias intimidantes que rebasan nuestra capacidad de poderlas resolver por nuestras propias manos. Yo tengo por ahí algunas y le doy gracias a Dios por ellas, por esas circunstancias, porque eso me hacen buscar a Dios y depender de Dios. Y quizá también tú puedas identificar esos profetas azarías que Dios ha enviado a tu vida para ser de ánimo a tu vida. Y aprovecha tus tiempos de comunión con Dios para agradecer por esos hombres o por esas mujeres que Dios ha traído a tu vida y que los ha usado para animarte en tu caminar con Dios. Amén. ¿Cuánto pueden dar testimonio de que Dios ha enviado a un Azarías a su vida para animarlos? Yo sí, a mí el Señor ha enviado desde antes de nacer. Mi Padre Celestial, Él ya cuidaba de mí. Yo soy un testimonio vivo de eso. Desde antes de nacer, el Señor ya me tenía el ojo puesto a mí para dar testimonio del poder de Dios, del poder transformador de Dios, del amor transformador de Dios. A mí nadie me lo platica. Tuve la bendición de poderlo experimentar. Dios me permite crecer en un orfanatorio, gloria a Dios. Eso me orilló a buscar al papi de papis, a nuestro Padre Celestial.
Muy probablemente ese fue el rey Sera que Dios permitió que llegara a mi vida, pero para que me hiciera lo que le hizo hacer a Sara, al rey a Sara, buscar a Dios y encontrarlo. Entonces, es tu tarea de identificar esas circunstancias que Dios ha permitido en tu vida que te trajeron a Él. Y también de darle gracias a Dios por esos profetas, Azarías, que Dios ha puesto en tu vida. Pero no para que, ay, gracias a Dios por esas personas. No. Señor, ¿hoy quieres que yo sea un profeta Azarías para alguien que está desanimado? ¿Para alguien que está considerando ya dejar su caminar contigo? Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor si cuál es tu tarea para el día de hoy. Y muy probablemente sí lo sea, el de animar a otros, porque la palabra de Dios nos dice que si algo nos debemos de ver los unos a los otros, es el amarnos unos a otros. Entonces, cuando buscamos a Dios, Dios se deja encontrar. Amén. Porque Él no se anda escondiendo. Entonces vamos a leer la última parte de esta historia, que es el capítulo 16. Vamos a ver cómo este rey, después de haber experimentado gloria y bendición por 36 años, dice la palabra de Dios en Reyes que cuando él llegó a una edad muy vieja, muy anciana, pues él endureció su corazón y se apartó de Dios. Entonces vamos a ver cómo termina este rey. Leamos el capítulo 16 y empecemos. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mira, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza, con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Belmaim y todas las ciudades del almacenaje de Neftalí. Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con la que Baasa la había estado edificando, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. Entonces, ¿qué pasó? Por el pecado el pueblo de Dios se dividió en dos. Ahora tenemos a Judá, al reino del sur, que está gobernado por el rey Asa, que es el que hemos estado estudiando esta noche, y la parte de arriba, que era el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Ahora ellos vinieron para invadir a sus propios hermanos. Entonces, el rey de Judá, al que hemos estado estudiando, fue y sobornó a un rey extranjero que le estaba ayudando a la otra parte de Israel para conquistarlos a ellos. Él los sobornó con dinero para que cancelara el trato que tenía con los de las tribus de Israel y que lo apoyara a él. Entonces, pues dice que fue y sacó los tesoros del templo de Dios, y fue y sacó todo su dinero que tenía ahí en su cuenta personal y le dio todo a este hombre. Entonces vino este hombre, un rey extranjero, y lo socorrió de ese aprieto en el que él estaba. Entonces vamos a ver qué pasó. Versículo 7. En ese tiempo el vidente, o sea, un profeta, Hananí, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano.
porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres, murió el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte de los perfumistas. Además, le encendieron una hoguera muy grande. Entonces, Dios, en su gran misericordia, ahora manda a otro hombre diferente, ¿sí? A otro profeta, para que le aplique la ley de Dios al rey. Y al rey no le gustó y lo mandó poner en la cárcel. Y este hombre endureció su corazón. En vez de escuchar la palabra de Dios, humillarse, arrepentirse, buscar el perdón de Dios, no lo hizo, endureció su corazón. Y quizá tú conoces amigos, compañeros del trabajo, compañeros de escuela, familiares, que han hecho eso, que se han alejado del Señor y que han endurecido su corazón. Y déjame decirte que Dios quiere usarte como al profeta Ananí, que no le saques, que vayas en el amor del Señor y con la palabra de Dios, animar a estas personas que se han alejado, que han endurecido su corazón. Hoy yo creo que ya se dieron cuenta, me fui a sacar punta y me gusta ir a este lugar porque Él nos ha visitado en algunas ocasiones aquí en la iglesia. Y cuando voy aprovecho para sacar el cinto en amor, animarlo pues a que siga en su caminar con el Señor. Después de reírnos bastante, tuvimos un buen tiempo ahí en la peluquería. Le dije, no me puedo ir sin decirte esto y no te va a gustar, porque ya vino alguien más y hacer lo mismo y no te gustó y me dijeron, pero por eso sigo viniendo, para recordarte que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Ya puse una carota bien seria y me fui. Le dije que no me podía quedar sin decirle eso. Entonces, muy probablemente el Señor te quiere usar para que seas un Ananí para otros hermanos que se han alejado, que andan de vacaciones espiritualmente. Y cuando Dios ponga el sentir en tu corazón de llamar a alguien al arrepentimiento, hazlo. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Bueno, esta promesa se la dio Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Dice, ya el pueblo de Israel venía de picada, ha estado muchísimos años sin buscar al Señor. El profeta Isaías por muchísimos años, él sirvió a su pueblo sin ver ningún fruto. El profeta Isaías murió en manos de su propia gente, pero él fue fiel al Señor a entregar ese mensaje. Le guste o no le guste, ahí está el mensaje precioso de Dios. Porque es medicina para nuestra alma. Amén. En ocasiones cuando nos ponen la medicina se siente rico, pero en otras ocasiones no. Pero tienen el mismo propósito, que es de recuperar nuestra salud. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de todo ser humano. Por eso la importancia de que tengas la disciplina de traer una Biblia en la mano o de memorizarte
versículos de la palabra de Dios, para que cuando Dios te ponga la oportunidad enfrente de ti, puedas usar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un chicle, pues cuando tú lees la palabra de Dios o tú recitas la palabra de Dios, ¡pum!, se queda en la cabeza de esa persona, y ahí el Espíritu Santo pues tiene más oportunidad, ¿no?, de estar ministrando en la vida de esta persona. Entonces dice Isaías 55 del 6 al 7, dice así: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Cuando tengamos la oportunidad, ejerzamos ese ministerio que ejerció el profeta Hananí. Que no le tengamos miedo, que podamos ser esos embajadores que Dios quiere que seamos. Y la palabra de Dios dice que pues que nuestro ministerio, uno de los ministerios que tenemos es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? De lo que está roto, volverlo a armar. Y nosotros lo único que hacemos es arrimarle las piezas a Dios, y Dios hace el armaje de nuevo. Pero Dios, en su gran poder, en su gran misericordia, Él permite que nosotros seamos copartícipes de lo que Él quiere hacer en la vida de todo ser humano. Por eso tú y yo debemos de ser fiel a nuestro llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es compartir el precioso evangelio de Cristo Jesús. Sí, con tu buen testimonio, pero también con tus palabras, porque es importante. Y me gustaría terminar con un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 30. Y nuestro trabajo es ser pescadores de hombres. Ese trabajo no nada más es para los pastores, sino es para todos nosotros. Todos los que hemos sido alcanzados por Cristo, redimidos por Cristo, tenemos esa labor. Somos pescadores de hombres. Jesús, hablando sobre las cosas del reino de Dios en parábolas, sus discípulos se le acercaron, le dijeron: oye, pues no seas mala onda, ¿no? Danos la oportunidad de entender lo que estás queriendo decir, porque no te estamos entendiendo nada. Y ya Jesucristo recita unos pasajes en el Antiguo Testamento, pero termina diciéndoles a ellos que ellos tienen la bendición de poder escuchar las cosas claras y como son sobre el reino de Dios, y le va a explicar la parábola del sembrador. Y con eso quiero terminar este estudio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón. Nuestro corazón es como una esponjita seca, cualquier gotita de agua que le pongas la va a absorber. Entonces ten cuidado con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con quién te juntas, dónde estás. Cuida tu corazón, cuida tu corazón. Porque todos corremos el riesgo de empezar bien y terminar mal. Pero la palabra de Dios esta noche nos anima a que perseveremos hasta el fin. Amén. ¿Y cómo vamos a perseverar? Si protegemos nuestro corazón. Jesucristo describe los tipos de corazones que hay y dice así, Mateo 13 del 18 al 23, dice: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Aquí Jesús está así con sus discípulos, ¿sí? Porque a toda la multitud les habló en parábolas, pero a sus discípulos fue bien claro. Dice así: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se apartan de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero dice, aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. Entonces todos tenemos capacidades diferentes, pero a todos se nos va a llamar a cuentas. ¿Qué tuvieron todos estos personajes que Jesucristo describió aquí en común? Todos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y todos respondieron que sí, venga tu reino. Pero al pasar el tiempo, reveló lo que había en sus corazones, o no guardaron sus corazones y permitieron que otras cosas les robaran la preciosa obra que la palabra de Dios puede hacer en la vida del ser humano. Por eso tú y yo constantemente tenemos que estar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. En ocasiones, bromeando, le digo a mi hijo, pero con el ánimo pues de animarlo, después de que le pregunto, hey, ¿ya leíste tu Biblia? Ay, no, papá, órale, léala, porque quizá venga Cristo y pues qué mejor que te agarre leyendo la Biblia que armando tus legos. Que no hay nada de problema con los legos, ¿verdad? A mi hijo le encantan los legos, pero animándolo a que cualquier excusa, úsala, saca la Biblia. Y algo práctico que puedes hacer, lleva tu Biblia a donde vayas. Que si vas a salir de viaje, ahí clava tu Biblia. Te vas a sorprender que si tú mantienes una Biblia a tu alcance todo el día, te vas a sorprender las veces que sí la llegas a usar. Pero también te vas a sorprender que si no tienes una Biblia ahí a la mano, toda la semana, todo el mes o todo el año, pues nunca la vas a usar, nunca la vas a leer. Entonces, pues procura con diligencia, como dice la palabra de Dios, que nos presentemos como obreros, que no tengamos nada de qué agachar la cabeza con nuestro Señor Jesucristo. Este rey no guardó su corazón, él no perseveró, y el mensaje para ti, para mí esta noche es, hermanos, echémosle toda la carne al asador. No es tiempo de aflojar el paso, no es tiempo de que, ay, deme chance, voy a ir a tomar agua, ay, deme chance, me voy a sentar un rato en tu caminar con Cristo. No, ahorita es de redoblar el paso y perseverar. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, le damos muchas gracias por su palabra. Esta historia usted permitió que se escribiera y que se pusiera ahí. No nada más puso puras historias buenas y bonitas, sino también puso historias feas y malas, e historias que terminaron mal, pero para que pudiésemos aprender de ellas. Protege nuestro corazón de que no llegue a ser como el rey Asa, al que estuvimos estudiando esta noche. Que podamos empezar bien y terminar bien. Que podamos perseverar. Venga lo que venga, no nos vamos a rajar. Venga lo que venga, vamos a perseverar. Pero no en nuestras propias fuerzas. Sabemos que su Santo Espíritu vive en nosotros y sabemos que mientras estamos en comunión con usted, en su palabra, en oración y sirviéndole, usted estará ahí por nosotros. No habrá nadie que nos podrá hacer frente. Y Señor, cuando vengan esas aflicciones, como este ejército de 1 millón de hombres, cuando vengan esas situaciones intimidantes que nos rebasan, que podamos correr a ti, así como dijo el rey Asa. Pues ¿a quién iremos? Así como dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que verdaderamente podamos acercarnos a ti con esa devoción, con ese fervor, con esa fe, y vamos a ver tu poder obrar a favor de nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones. Y de igual manera,
Si tú nos envías a un profeta para animarnos, Señor, que escuchemos tu palabra y que también nosotros seamos de ánimo y de bendición para otros. Y que te demos gracias a Dios por que te demos gracias a ti por la vida de ese profeta, ese hombre que envías a nuestra vida para animarnos y que podamos ser nosotros lo mismo para los demás. Pero, Señor, cuando tú envíes ese profeta, ese hombre, para jalarnos las orejas, para corregirnos, para hacernos ver el pecado en el que estamos, que no endurezcamos nuestro corazón como lo hizo el rey Asa, que en vez de aceptar su error, pedir perdón, humillarse y ser restaurado por ti y seguir adelante, no, él endureció su corazón. Usted permitió que se enfermara y ni la enfermedad lo hizo acercarse a ti. Y murió lejos de ti. Entonces, no queremos ser descalificados casi al final de la carrera. Queremos terminar y queremos terminar bien. Sabemos que no podemos en nuestras propias fuerzas. Ayúdenos a depender en usted. Constantemente en la oración, constantemente en la palabra de Dios y constantemente en el servicio de Dios. Para que cuando tú vengas nos encuentres ocupados en tus asuntos. Te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Tú no te escondes de nadie, tú no juegas a las escondidas con nadie. Tú quieres que todos lleguemos al arrepentimiento. Y si hay alguien aquí que se ha alejado y que está aquí porque quiere renovar sus votos, su compromiso contigo, déjale saber que por eso está la historia del hijo pródigo. Tú estás en espera de todos aquellos que nos hemos alejado de ti. Tú estás constantemente a la espera de que volvamos a casa. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Eres un Padre amoroso. Ayúdanos a creerlo y a experimentarlo. Dejarnos experimentar tu amor en nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús pido todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga, congregación. El altar va a estar abierto si alguien necesita oración. Pero también allá atrás, gracias a Dios, podemos ofrecerles donas y panecito fresco, hay café. No te vayas, convive con otros hermanos, que eso es parte de los propósitos de venir a la iglesia. Porque aún en el convivio con otros somos animados. Y quizá Dios te dé la oportunidad, ¿sí?, de ser ese profeta que estudiamos esta noche para alguien que lo necesita. Dios les bendiga. Yo te busco.
Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a no perdernos, a no desorientarnos, Señor, a no escuchar vagas o fábulas, Señor, o cuentos que a veces llegan a nuestros oídos, Señor. Gracias por su palabra, gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias porque nos da su consejo, Señor. Gracias porque te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Y cada día le necesitamos, Señor. Y gracias porque podemos decir, Señor, que le amamos con todo nuestro ser. Vamos a ir a nuestra casa, Señor. Cuídanos en el camino. Pedimos, Señor, la dirección por los diferentes trabajos, proyectos que hay en los diferentes ministerios. Y también, Señor, porque usted supla las necesidades de cada una de ellas. Y también para todos nuestros hermanos aquí en la congregación. Gracias, Padre. A usted la gloria, a usted la honra, y el pueblo de Dios dice amén. Bien, amados hermanos, si trae usted petición de oración, puede pasar, está el altar abierto. Dios les bendiga.